Hola, mi nombre es Samuel Sandoval, soy profesor y especialista en recursos hídricos aquí en la Universidad de California en Davis. En este video vamos a hablar acerca de cómo mantener pesticidas fuera del agua. Bueno, empecemos por el manejo integral de pesticidas. Estas son prácticas que nosotros hacemos para controlar diferentes pesticidas, que hablaré de ellos. En este caso las prácticas puede ser rotación de cultivo, podemos tener algunos controles biológicos como traer ganado para que se coman las hierbas y bueno, pues otro tipo de prácticas. Eso es acerca de pesticidas. Hay pesticidas que aplicamos con componentes químicos. ¿Qué pesticidas son los que aplicamos con componentes químicos? Bueno, usualmente son herbicidas, insecticidas, fungicidas, los que aplicamos en el campo. Algunos son para prácticas para uso orgánico, para uso convencional. ¿Cómo aplicamos pesticidas en la agricultura? Bueno, pues los podemos aplicar directamente en el suelo, los podemos mezclar cuando aplicamos la irrigación, o los podemos rociar mediante sprays o rocío. Entonces, cuando hacemos esta aplicación, bueno, estamos poniendo estos químicos en el medio ambiente. Nuevamente, ¿cómo mantener pesticidas fuera del agua? ¿Cuáles son los lugares donde los pesticidas pueden terminar? Bueno, pues los pesticidas pueden terminar terminar en el río o en el acuífero. Así que, ¿cómo podemos evitar que los pesticidas terminen en nuestro acuífero o en el río? Bueno, tenemos que ver cuáles son los diferentes tipos de pesticidas o las características del pesticida para ver si pueden acabar en el acuífero o en el río. ¿Cuáles son estas características? La primera es solubilidad, es decir, qué tan fácil es el pesticida de que se disuelva en el agua. La segunda es persistencia en el medio ambiente. La solubilidad se refiere a que cuando nosotros ponemos o mezclamos el pesticida con agua, este pesticida va a viajar a donde el agua vaya. Usualmente estos pesticidas terminan en los acuíferos, es decir, cuando ponemos nosotros el pesticida o el pesticida ya está en el suelo y llueve, ese pesticida va a, cuando lo ponemos aquí o lo disolvemos con la irrigación, el pesticida empezará a viajar con el agua y terminará en el acuífero. Es decir, pesticidas que son solubles usualmente terminan donde el agua termina. Si el pesticida si las raíces no tomaron el agua junto con el pesticida se infiltrará junto con el agua y terminará en el acuífero. ¿Por qué es importante prevenir que el pesticida termine en el acuífero? Porque ese es el agua que viene, el agua que tú tomas de la llave en tu vaso de agua, esa agua usualmente viene del subsuelo, es agua subterránea. Entonces es importante prevenir que los pesticidas terminen en los acuíferos, porque es el agua que tomamos, es con el agua con la que nos bañamos, con la que limpiamos los trastes, con la que cocinamos. Bueno, hablamos primero de solubilidad. La siguiente característica de los pesticidas es persistencia. ¿Qué tanto persisten en el medio ambiente? Es decir, ¿qué tanto se mantienen en el medio ambiente? Cuando se mantienen en el medio ambiente, esto se le llama media vida. Mientras más se mantengan en el medio ambiente, mientras no se degraden, existe la posibilidad de que ese pesticida ya sea que llegue al acuífero o al río. Usualmente estos pesticidas que son persistentes se juntan, se quedan pegados con el suelo. Y cuando nuevamente existe una lluvia fuerte o cuando existe irrigación en exceso, el pesticida, en este caso, que está aquí en el suelo, el agua, ya sea por lluvia o por irrigación, el pesticida que está en esta parte del suelo, recuerda que el agua se mueve, pero no solamente se mueve con agua, se mueve con el sedimento. Y en el sedimento viene ahí junto el pesticida. Este pesticida, junto con las partículas del suelo,
serán llevados, escurrirán hacia los ríos. Y en este caso, bueno, pues contaminarán nuestros ríos, que nuevamente pueden afectar el medio ambiente, pueden afectar cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad recreativa en los ríos o en los lagos, o es agua que también nosotros tomamos y que la utilizamos en nuestras casas nuevamente para tomar, cocinar, para bañarnos. Entonces, así como podemos prevenir que los pesticidas lleguen que contaminemos el agua con los pesticidas, número 1. Respecto a los eventos de lluvia o lluvia fuerte, hay que ver el pronóstico del clima. Es decir, con el pronóstico del clima, ¿cómo podemos planear cuándo aplicar o no aplicar pesticidas? Si vemos el pronóstico del clima, nosotros nos daremos cuenta si va a llover, si va a haber una lluvia, no aplicar pesticidas antes de las lluvias. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que si el pesticida es soluble, se infiltre al acuífero. Si el pesticida es persistente y se queda en el suelo, que termine escurriendo y se vaya a nuestros ríos. Número 2. Cuando ya no hay lluvias, pero estamos aún así irrigando nuestro jardín o el campo, tener cuidado la cantidad de irrigación que aplicamos. Es decir, si aplicamos irrigación en exceso, el pesticida va a viajar ya sea con el agua, si es soluble, y terminará en el acuífero, o si existe escurrimiento superficial, si existe exceso de irrigación, terminará pues en los canales, que últimamente terminarán en los ríos. El otro consejo que es muy importante es: lean la etiqueta. En la etiqueta dice cuál es la cuál es la proporción que se tiene que aplicar de los pesticidas. Es muy importante leer la etiqueta para no aplicar pesticidas en exceso, lo cual puede llevar a que persistan más en el medio ambiente, o que cuando exista algún evento de lluvia o irrigación terminen ya sea en el río o en el acuífero. Muchas gracias.